estimados colegas. Hoy día nos toca nuestro siguiente módulo, que tiene que ver con situaciones significativas. Para ello vamos a ponernos en la pantalla del trabajo que nos corresponde el día de hoy. Situación significativa. ¿Qué entendemos por situación significativa? Entendemos, vemos cuál es nuestra visión. Separemos situación, separemos significativa, unamos ambas, y cuál es el resultado que tendríamos en ambos casos. Y lo que tendríamos que tener en cuenta fundamentalmente es lo siguiente. Para poder ubicarnos en una situación significativa, tendríamos que ir primeramente a lo que es el marco del buen desempeño docente, que se elaboró en el año 2015. En este nos menciona que tenemos que tener la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos que nos apunten poner en práctica un saber, un conocimiento, una acción, una actividad. Y es que a través de la resolución de problemas nos supone no solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella. Es decir, ante un problema, diferentes oportunidades de resolverlas. No hay una solución, no hay una sola receta, pues cada persona tiene la oportunidad de interpretarla, tiene la oportunidad de visualizar en su esquema y a partir de los constructos cognitivos que tenga, le va a dar soluciones. Va a utilizar una diversidad de estrategias, diversidad de modos, de métodos y estilos para darle solución a esta problemática. Domingo Blázquez, en el año 2001, en su libro La educación física, dice que hace referencia a la necesidad de que el futuro, nuestra asignatura de respuestas a las necesidades del ciudadano, lo que supone revisar los contenidos y métodos tradicionales, a veces alejados de la realidad y sobre todo del estudiante. Y aquí una reflexión más todavía. Es decir, estamos pensando que en pleno siglo XXI todavía tenemos que tener constructos del siglo pasado. Y tenemos que romper esos paradigmas de tal forma que nos permita ir más en la necesidad, en el contexto de los estudiantes. Por eso estamos hablando de situación significativa. Y cuando nos ubiquemos en ese constructo de que tenemos que empezar a trabajar en función de las necesidades del ciudadano, del estudiante, y que suponga a partir de esas experiencias significativas, es que estaremos ingresando a lo que significará ya para ahora una situación significativa próxima a la experiencia de aprendizaje. Para ello es importante tener en cuenta que las competencias que asume el nuevo ciudadano a través de su ejercicio ciudadano, es decir, teniendo en cuenta fundamentalmente lo que hoy día nos está pasando, es decir, aprender en forma remota, es decir, en casa, a través de un problema suscitado de aislamiento social, que implica la capacidad de poder resolver propósitos, es decir, supone un actuar reflexivo. Y cuando supone resolver problemas proposicionales, estamos hablando de nuestras competencias, estamos hablando de las capacidades, estamos hablando de los desempeños, estamos hablando de tener una evidencia como producto final del nuevo aprendizaje. Entonces, cuando hagamos un proceso de reflexión y podamos movilizar una serie de recursos, no solamente humanos, materiales, metodológicos, estratégicos, entonces tendremos que ver en dónde se está ubicando, dónde se está planteando esta situación. Y nos podemos dar cuenta que esta situación se puede dar en contextos internos como también en contextos externos, con el fin de generar respuestas pertinentes
en situaciones problemáticas y sobre todo y fundamentalmente que tome decisiones con un marco ético, es decir, no puede estar encima de los derechos de los demás, arrancándole esos derechos por solamente cubrir mis propias necesidades. Entonces, en un estado ético, en un estado de horizontalidad y asertividad, tenemos que ser muy cuerdos con lo que se dice y con el actuar de la formación del ejercicio ciudadano que nos plantea la política educativa. Y entonces, la competencia es más que un saber hacer, en cierto contexto, en cierta situación, en cierta necesidad, pues implica compromisos, implica disposición a hacer las cosas con calidad, con raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales, comprensión y entendimiento de la naturaleza moral y las consecuencias sociales en la toma de sus decisiones. Es decir, cuando hablamos de la toma de decisiones en un marco ético, nos estamos refiriendo a que la decisión que podrías estar asumiendo va a tener consecuencias positivas o no. Es decir, si actuamos consensuadamente, pues respetamos las normas, respetamos los acuerdos. Pero si no respetamos ahora esos acuerdos, mañana, cuando seas un ciudadano en pleno ejercicio de tus facultades, entonces las normas, los acuerdos, no las asumirás como tal. Eso no es el nuevo constructo que se plantea. Al contrario, estaríamos yendo a cosas que no nos corresponden. Y entonces, en ese entendido, nosotros tenemos que tener en cuenta también que las competencias supone una acción. Esa no puede estar al margen del contexto particular donde se pone en juego. Es decir, no puede estar por encima de las condiciones específicas en las que se trata de evidenciar. Es decir, tenemos que tener en claro cuál es nuestro objetivo principal. ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué voy a lograr? Planificación inversa. Es decir, primero veo el producto de la evidencia y luego regreso a lo que es la planificación. En este se apunta que la dirección del análisis y la solución de problemas en un contexto particular, específico, ¿no? Se realizan a partir del mencionado análisis. Y para él mismo, es decir, tiene que darle respuesta a este contexto específico en el que se ubica. Y es ahí donde se movilizan en forma pertinente todos los recursos, es decir, los saberes adquiridos, los que tienen en ese momento y los que presupone podría tener. Es decir, con la experiencia adquirida, tiene que suponer nuevos planteamientos, suponer respuestas, y ahí está en lo que hablábamos en la toma de decisión. Es decir, ¿qué decisión voy a tomar para resolver tal problema? Es decir, dispone que el individuo pueda resolver eficazmente un problema, diversos problemas, que no implique comprometer a otras personas. Y entonces, las competencias se centran, por tanto, en el conjunto de acciones que deberán resolver el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Lo que hoy estamos viendo, por ejemplo, ¿no? A través de aprender en casa, son actividades de aprendizaje a través de determinadas fichas, ¿no? Porque ustedes podrán observar, no está la sesión, el diseño de la sesión de aprendizaje propiamente dicho, sino está el esquema específico de la acción motriz que se va a realizar, pero que siempre tiene un propósito pedagógico. Eso hay que entenderlo en el constructo más amplio, teniendo en cuenta los 4 ejes, pero además teniendo en cuenta las competencias establecidas dentro del currículo nacional. Es decir, también implica recuperar condiciones concretas de la situación a la que lleve la realización más relevante, más importante, que sea visual, ¿no? Y eso lo plantea Malpica desde el 1950. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que para ver de manera particular algunas situaciones, no necesariamente cada contexto exige una solución particular, pues haría una cuestión interminable cada uno, no, sino que por el contrario, la propia situación demanda una respuesta contextualizada, consensuada, acordada entre los pares, es decir, entre los intervinientes. Si hay
Para eso estamos hablando, el tema de aprender a tomar acuerdos consensuados que como ejemplos tendríamos que eh, tomar normas para que éstas sean asumidas como tales durante todo el año académico, ¿no es cierto? Y en el camino solamente modifico, adecuo a las circunstancias, pero las normas están establecidas. Usted no va a estar en cada clase planteando normas de convivencia, normas de respeto mutuo o de cómo se debe participar, porque ahí son importantes los estudiantes que deberían de estar en este esquema de trabajo. De los recursos disponibles del individuo es una acción combinatoria de los mismos, es decir, se puede eh, ser flexible y adaptable, también como las competencias, es decir, obtener la solución o respuesta idónea para aquella situación que hemos ido encontrando en el camino. ¿Cuál es el contexto donde se desarrollan los estudiantes en el área de educación física? Entonces, el contexto tendría que responder a por qué es importante reconocer el contexto interno y externo para la intervención del docente. Para realizar el diseño de la planificación, el docente de educación física enunciará, en principio, después de un análisis, después de un diagnóstico, las características del entorno familiar, escolar, social y cultural de los estudiantes. Y aquí es importante, o sea, no puedo partir de una planificación solamente desde el escritorio. No puedo partir solamente la planificación desde un constructo de creo, es posible. Yo debo, como maestro, plantear un diseño de planificación que responda al diagnóstico que he ido recogiendo a través de una entrevista con los padres de familia y con los estudiantes en forma específica, pero no son los únicos agentes, hay otros agentes que también intervienen en este proceso del diseño, sobre todo en el recojo de la información. Estas características deben dar cuenta de los aspectos familiares de los alumnos, del rol que juega el padre de familia, del nivel socioeconómico, es decir, cuál es su rol dentro del Producto Bruto Interno, de la población económicamente activa, ¿no es cierto? El tipo de escuela donde participa el niño, de repente es un docente, multigrado, tiene un solo nivel, en fin, o sea, tenemos que tener muy en claro para poder elaborar el diseño de esta planificación. Los servicios con los que cuenta, ¿no? Probablemente tenga internet, no tenga radio, tenga los espacios deportivos o no los cuenta, tiene material o no lo cuenta. Sería bueno también y pertinente mencionar las estrategias con las que se debería trabajar. Es decir, por ejemplo, cuando se elaboró el primer diseño, lo hicimos en un contexto interno, es decir, diagnóstico de los padres, infraestructura, nivel socioeconómico, el servicio completo. Pero ahora todo eso quedó en un momento en pasivo, para ahora replantear, modificar las estrategias que se vienen aplicando en Aprende en Casa y llevarlas a un contexto mucho más pequeño, mucho más interno, es decir, en el hogar. Porque probablemente no se cuente con el espacio adecuado, no se cuente con los materiales adecuados, probablemente ni siquiera se pueda visualizar a través de un televisor, página web o un Facebook, a través de redes sociales, sino que solamente lo podría escuchar a través de la radio. Entonces, se le envía un mensaje. Es decir, tenemos que tener que poder, el contexto se debería convertir en una fortaleza mayor. Y eso implica el uso de herramientas tecnológicas que permitan al docente estandarizar un poco más el problema, darle mejor solución para llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Y ahí está el trabajo profesional de los maestros, ¿no? Entonces, y eso nos va a permitir saber la actividad modificada probablemente que se plantee, el tiempo en el que se va a aplicar y la forma de poder evaluarlo. Y demás elementos en esta planificación. Y cuando hablamos de la forma de evaluar, si yo tengo una sábana de actividades durante una semana, yo no le voy a pedir pues evidencias diarias. Yo tendría que tener una evidencia de semana
o una evidencia de mes. Va a depender de cómo lo hayamos planificado. Lo que significa también que el contexto externo en la institución educativa, para ubicarnos, está constituido por todo lo exterior de la organización. Es decir, está constituido por el padre de familia, apoderados, organizaciones sociales, la economía que en torno a las escuelas, el sistema legal, cultural o político, es decir, cómo se organiza, cuál es el peso político que tienen las autoridades y qué arraigo tiene sobre la comunidad y sobre lo que significa la adecuación. Y para ello tendríamos que tener en cuenta qué es lo que quiere el distrito, qué es lo que quiere la población para efectos de tener una planificación de acuerdo a las necesidades del pueblo, porque nuestra planificación debería de responder también a estas necesidades para mañana más tarde salir a flote y mejorar los estándares de calidad de vida. Y entonces la organización se nutre de su entorno y de este sentido depende de él. Sin embargo, hasta la fecha las relaciones en la escuela, en el entorno, tienden a ser un poco de carácter pasivo. Es decir, solamente conozco, sé de la institución, pero no es activo. Es decir, necesitamos que la institución social esté involucrada con la escuela de tal forma que permitamos articularnos en las diferentes actividades y darle solución a los diferentes problemas, teniendo en cuenta el proyecto educativo local, es decir, qué es lo que quiere a futuro nuestro distrito. En el contexto interno, lo constituyen las personas que son miembros de la organización y estas tienen que ver con las personas que son propias, es decir, el maestro, es decir, el alumno, los directivos, el personal administrativo, los técnicos, que son la parte específica, por eso es interno, propio. No estamos hablando del ser humano como esencia, sino estamos hablando de el ente que tiene una responsabilidad dentro de la institución educativa. Y además la gestión educativa y la gestión del entorno interno orientado hacia el logro de objetivos de la escuela. Es decir, cuando hablamos del proyecto educativo de desarrollo local, es decir, cuál es el perfil que se necesita, porque ya previamente se ha elaborado para lograr objetivos específicos y puntuales y un poco ir ajustándolo a las necesidades también que tiene la institución. Y además, en ese contexto interno, tendríamos que ver lo que hoy día estamos viviendo, este aislamiento social. Las características de la situación significativa. ¿Por qué tendría que tener en claro en estos momentos lo que es la situación significativa? Pues esta construye teniendo en cuenta la identificación de intereses de los estudiantes y de su contexto en el que fueron identificados en la planificación curricular. ¿Por qué? Porque previamente ya hemos tenido este constructo. Pero aquí cambia ligeramente en función de lo que está sucediendo ahora. Es decir, ese constructo que teníamos relacionados con nuestro contexto para la planificación anual cambia en función del aislamiento social que tenemos por emergencia sanitaria. Es decir, cómo vamos cambiando. Y además no solamente ha cambiado esa situación, sino que el docente se tiene que ir adaptando a los nuevos retos tecnológicos. ¿Por qué? Porque ahora las clases son virtuales. Y el otro reto mayor, que es de los estudiantes, que tienen que recibir esas clases a través de una pantalla y tener el soporte socioemocional de los padres, hermanos o familiares del entorno. Entonces, también implica identificar la actividad de su interés. Es decir, no es el interés que yo tenga, es el interés que tenga el estudiante y que plantea retos en relación con la actividad y los propósitos alcanzados. Cuando hablamos en actividad remota, también hablamos de una experiencia de aprendizaje que tiene un propósito pedagógico, que tiene un reto. Entonces tenemos que tener bien en claro
Si, por ejemplo, me dicen que imite animales, entonces lo primero que tengo que ver son los animales que tengo en casita, si tengo algún perrito, alguna mascota, o crío animalitos. Y entonces el reto allí, o el desafío, está en qué función cumple ese animalito que tenemos, que cuidamos en casa, que criamos en casa. Y cómo lo relaciona el contexto pedagógico. Y sobre todo cuando ya hablamos del área, cómo lo llevo y lo engarzo, lo articulo con mi especialidad. ¿Por qué? Porque los animalitos paran en pleno movimiento. Nos dan un mensaje. Tienen un propósito. Entonces ese es el valor que nosotros también tendríamos que irles proporcionando. ¿Qué va a realizar el estudiante en relación con la actividad que le suponga un desafío y en el esfuerzo por conseguirlo desarrollen los desempeños previstos? Es decir, si ya logré identificar 3, 4 de estos animalitos y luego los imito, entonces a partir de allí lo que yo puedo crear es un cuento, una fábula. Es decir, cómo se encuentra el perrito con la gallinita, con el gatito, eh, con el lorito, y armé toda una fábula, armé todo un cuento. Es decir, la imaginación y la creatividad que tiene el estudiante está en no solamente articular un primer personaje con un segundo, sino que esa articulación nos permite integrar hasta las áreas, ¿no? Y en esa integralidad que tiene el ser humano de poder proporcionar ideas muy concretas, es que se logre mejorar los desempeños que se tienen y lograr desempeños previstos en forma específica, pero fundamentalmente tener un producto como evidencia final de la actividad planificada. Por eso es importante saber en qué situación, en qué circunstancias, es decir, cuál es la situación significativa que yo estoy buscando. Para ello, hay que tener en cuenta que para poder diseñar o seleccionar una experiencia o actividad física que responda a los intereses de los estudiantes y que le ofrezca posibilidades de aprendizaje de ellas. Es decir, cada acción planificada tiene una intención que nos permita tener y satisfacer los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes. Por lo tanto, requiere de afinar el trabajo de equipo, el ritmo en que los estudiantes es necesario considerar la planificación de la sesión o de la actividad física como baile de la región, de nuestro país, que emplea diferentes ritmos y produce un trabajo de equipo. ¿Por qué planteamos esto? Esta situación profesional logrará ser significativa para el estudiante si y solo si despiertan su interés, guarden relación en su desarrollo la necesidad de movilizar y combinar capacidades. Si yo tengo estudiantes en mi diagnóstico que tienen dificultades de lateralidades o coordinación motora gruesa o problemas en ritmos, entonces tengo lo que yo necesito. La motivación es la música de su lugar de origen. Y estoy trabajando interculturalidad, estoy trabajando identidad propia de la región, pero estoy dándole solución a un problema. Y esa solución a ese problema está en la realidad, en tiempos, en ritmos, en coordinación motora, gruesa, fina. Y además podríamos armar toda una coreografía. Y esa sería mi evidencia final como producto. No es que solucione solamente un tema, es que la solución parcial, la TRDA, marcar tiempos, marcar ritmos, coordinación, todas estas acciones motrices me han conllevado a un producto final porque han logrado formar una coreografía, han logrado formar una danza bailable. Entonces se dan cuenta que no es una situación parcializada, es un todo articulado. ¿Cómo generar interés y disposición como condición para el aprendizaje? Para generar en los estudiantes interés y disposición para el aprendizaje de la creación es necesario
que desde del inicio se conozca qué vas a aprender y cómo vas a ser evaluado. Es muy sencillo. El diseño de la clase ya la tienes elaborada. La has diseñado, sabes cuál es el propósito que estás buscando y lo único que tienes que hacer es trasladarle al estudiante y decirle, hoy día vamos a trabajar esa competencia, este desempeño, y vas a ser evaluado a través de esta rúbrica, de este instrumento de evaluación. El estudiante debe saber para que le ponga mayor empeño en el logro de ese aprendizaje. Entonces, el que va a aprender debe estar relacionando con su interés. Por ejemplo, en el momento que se plantea la actividad, sea el juego, el baile, un deporte, entre otros, se realizan preguntas tales como, ¿tiene algún tipo de música de su preferencia? Eso lo hizo en el diagnóstico. ¿Conoce algunos pasos de baile de la actualidad? ¿Le gustaría aprender? Y ahí se presenta el propósito. Es decir, ya lo estoy relacionando con los propósitos del aprendizaje. Recuerde usted, propósito de aprendizaje, competencias, capacidades, desempeños, ¿cierto? Y tu evidencia final como producto de lo que vas a mostrar en el propósito. Los docentes deben dar a conocer los criterios a través de los cuales serán evaluados. Esto favorece a la autonomía del estudiante y a la motivación y mejor disposición para su aprendizaje. Para llegar a la parte final ya les planteo un tema puntual. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo? Les planteo dos. COVID-19 a través de una emergencia sanitaria. Hemos estado trabajando muchísimo. Y allí, juegos aplicados al fútbol. Necesidad de aprendizaje, escasos hábitos de higiene. Es decir, no se asean ni antes ni después de jugar. Hay que recordar que la aseo es permanente. El reto aquí es diseñar un tríptico sobre hábitos saludables. La evidencia propone acciones concretas para prevenir el COVID-19 a través del distanciamiento con sus pares. Es decir, van a jugar, pero van a evitar en lo posible si se están sentando en su distancia, si se van a cambiar, tendrán su distancia, al momento que se van a hacer, tendrán su distancia, ¿verdad? Pero sí se articularán en el juego. Y entonces, aquí tendremos que ver que el tema de la unidad podría ser, reconocemos nuestra identidad, respetamos los protocolos de emergencia sanitaria y ahí ya unifique lo que es la identidad, producto de lo que es la forma de actuar, más lo que es la emergencia sanitaria. Actuamos dos cosas, es decir, los protocolos y hábitos, más la emergencia sanitaria, y horizontalmente pude cubrir la expectativa. Y otro ejemplo podríamos poner como intereses los juegos tradicionales que nos trasladan nuestros padres, familiares y amigos, y en el contexto sería la convivencia democrática e intercultural. ¿Y por qué convivencia democrática? Porque un estado emocional ya crispa, destreza, encuentra en diferentes estados. Y la interculturalidad la agregamos aquí porque es importante tener en cuenta que podemos intercambiar con el padre y familia los juegos que ellos aprendieron en su niñez y que estas, para que no se pierdan en el tiempo, la trasladan de generación en generación y este es el espacio más adecuado para poder hacerlo. La necesidad aquí se plantea como dificultad la lateralidad. El reto sería proponer juegos que le explicaron sus padres, le comentaron sus padres. La evidencia, juego de las canicas. Si yo tengo dificultades en mi lateralidad izquierda, pues comienzo a jugar canicas a lado izquierdo. Carritos, conducción, a la izquierda. Tumba soldaditos con mi mano izquierda. Puede ser el soldadito propiamente dicho, con una bolilla, con canicas, con chapitas, es decir, como lo planteo. Y la unidad podría denominarse Festival de Juegos en Casa. Es decir, hay que tener muy claro
que la situación significativa está en función del contexto y del entorno que nos plantea resolver las necesidades e intereses de los estudiantes. Muchas gracias, estimados colegas. Espero que haya sido de su total agrado este compartir de experiencias que nos permita definitivamente pues mejorar nuestro aprendizaje. Les habló el profesor Eduardo Díaz y estamos en contacto. Gracias.